Congresista, ya se está presentándose el gabinete Ceballos, estamos durante la exposición, pero se inició el debate con una cuestión previa sobre el voto de confianza. Explíquenos un poco más sobre por qué está viniendo el gabinete Ceballos por el artículo 130 y 135 de la Constitución. Mira, hace unos días yo como presidente de la Comisión de Constitución absolví un oficio del presidente del Congreso, el doctor Manuel Merino de Lama, para que le remitiéramos al mismo tiempo a la mesa directiva, digamos, el Consejo Técnico Constitucional, un informe técnico en Derecho, sobre, en una época en que ha habido disolución constitucional del Congreso de la República, inédito en el país, cuál era la opinión de la Comisión de Constitución y de los principales juristas en Derecho Parlamentario y Constitucional por el voto de confianza, es decir, si se aplicaban los dos artículos y si solamente se aplicaba uno, ¿no? O alguno de ellos. Entonces, la respuesta fue bastante clara. Lo sometimos al informe en Derecho en la que intervinieron 4 o 5 constitucionalistas, parte del Consejo Directivo de la Comisión de Constitución, y lo sometimos al debate y a la votación final de la Comisión, en el sentido de que son aplicables los dos artículos, tanto el 135 como el 130. Es primera vez en la historia de la República que había una disolución del Congreso de manera constitucional, porque antes había disoluciones de facto, golpes de Estado, de la época de Fujimori, de la época de Odría, de Velasco, etc. Pero esta era una disolución constitucional, aprobada incluso por el Tribunal Constitucional en enero pasado con una sentencia firme. Más allá de eso, nosotros señalamos de que el presidente del Consejo de Ministros tenía que venir tanto por el artículo 135, que habla de los actos propios del gobierno luego de la disolución del Congreso a través de decretos de urgencia, lo que se denomina interregno parlamentario, el paréntesis parlamentario, y también por el artículo 130, que es los actos de gobierno, la política general del gobierno, fundamentalmente después de ese interregno parlamentario. O sea, abarca las dos épocas, del 1 de octubre al 15 del año 1 de octubre de 2019 hasta el 15 de marzo del 2020, hasta y el artículo 130, que es del 16 de marzo del presente año, el momento en que jura y se instala el nuevo Congreso de la República hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y eso implicaría que al final de esta sesión los congresistas van a emitir doble voto o es un solo voto por los dos artículos? Dentro del informe en Derecho que remitió la Comisión de Constitución con, consultado una serie de juristas, era justamente que haya una doble votación, tanto por el 135 como por el 130. Pero como todo informe, no tiene carácter vinculante, porque finalmente es una opinión muy importante de la Comisión de Constitución, pero no tiene efecto vinculante. Se reunió luego de leer el informe la mesa directiva, la Junta de Portavoces, el Consejo Consultivo del Congreso, aprobó que sean por los dos artículos, tal cual lo había señalado la Comisión de Constitución 135 y 130 de la Constitución Política del Estado del Perú, pero por un tema de economía procesal, por un tema de inmediatez y celeridad en el procedimiento de la concurrencia del Premier y el gabinete ministerial, acordó que no sea una doble votación como sugería la Comisión de Constitución, sino que sea una sola votación después que el primer ministro ha hecho uso de la palabra tanto por el artículo 135, interregno parlamentario, y 130, la política general del gobierno, y luego del debate, ¿no? Una sola votación. Hasta el momento, ¿cuáles son sus apreciaciones de la presentación del gabinete Ceballos? No me ha gustado. Me da la impresión que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, piensa que estamos viviendo a lo mejor en Suiza o en Suecia, en que efectivamente la lucha contra la pandemia sí ha dado resultados. Está viviendo una irrealidad absolutamente utópica. Hay un fracaso por parte de este gobierno contra el COVID 2019, un fracaso total y absoluto. No ha habido un mea culpa por parte del primer ministro, tampoco una estrategia de cómo reestructurar o modificar las líneas o las políticas de gobierno para mejorar la lucha contra el COVID-19. Y es obvio que hemos perdido en las dos batallas. Se ha perdido en la lucha contra la sanidad o contra el COVID y la pandemia por parte del gobierno, y se ha perdido también, y hay que decirlo, económicamente, ¿no? El país está destrozado. Cuando acabe esta pandemia o el estado de emergencia, que seguramente será el 30 de junio, luego de 106 días de estado de emergencia donde el país casi prácticamente no trabaja, con muy poca reactivación, habremos perdido exactamente 112.000 millones de soles en pérdidas.
estamos hablando de 112.000 millones de soles de pérdidas, si tomamos en cuenta que estamos perdiendo alrededor de 1.070 millones de soles cada día en pérdida por el estado de emergencia. Quiere decir que 112.000 millones de soles en pérdidas representa alrededor de 33.000 millones de dólares. 33.000 millones de dólares, que es más o menos la deuda externa. O sea, se ha destruido la economía y el gobierno ha perdido la lucha contra el COVID. El congresista Urresti señaló de que el Ejecutivo se ha solamente centrado en la reactivación de ese 30% de personas que son formales, pero ha dejado de lado ese 70% de personas que al día de hoy ya se encuentran en las calles porque necesitan un plato en su mesa. Mira, acá hay varias cosas que comentar, ¿no? La cuarentena, digamos, el día 1, el día 15 de marzo, estaba bien instruida, declarada, decretada por el presidente Vizcarra, sí, pero no de la forma que se hizo, ¿no? O sea, solamente a cuarentenar a la gente y no, digamos, tener una política clara de luchar contra el COVID me parece un error. Y acá no solamente nos dedicamos a la crítica, sino también a soluciones. Primero, se debió involucrar a todos los peruanos, ¿no? Y esto lamentablemente no se hizo. Se decretó una cuarentena, la más terrible de América Latina, pero sin aislar, y ahí estuvo el grave problema, sin aislar a los infectados. Se debió aislar, como en otros países que ha dado resultados la cuarentena, a los infectados, a la mayor parte de infectados, hasta que puedan ser curados y atendidos por los sistemas de salud. Y no se hizo. A los infectados se les declaró cuarentena y estaban en sus casas contagiando a diversas personas, incluyendo sus familias. No se señaló de que se deban utilizar los lentes, sino solamente las máscaras. El virus no solamente entra por la boca y la nariz, sino también por los ojos. Además, no hubo, pues, digamos, la seguridad en los servicios públicos, que fueron focos de infección, sobre todo en los transportes públicos, ni tampoco en los mercados. El gobierno se dio cuenta al día 55, después que habían pasado casi 2 meses, que focos infecciosos en el país eran transporte público y los mercados informales. Entonces, eso fue un grave error y además no se compró las pruebas moleculares, sino las pruebas rápidas, grave error, porque las pruebas moleculares detectan la infección prácticamente en los primeros días de infección de COVID, en cambio de coronavirus. Las pruebas rápidas recién al 19º, 10º día. Entonces, la verdad que ha sido una lágrima este gobierno en la estrategia de luchar contra el coronavirus. Finalmente, congresista, no quiero dejarle de preguntar, el Premier sostuvo que la política de gobierno se basa en 5 ejes. Uno de ellos se llama integridad y lucha contra la corrupción. En ese sentido, y con relación a ese eje, no puedo dejar de preguntar por el caso de Richard Swing y las contrataciones del Ministerio de Cultura. El presidente Martín Vizcarra sostuvo que conoce al artista desde la época electoral. Esa contratación puede ser mal interpretada por la población, sobre todo si una de sus políticas públicas es la integridad y la lucha contra la corrupción. ¿Qué va a hacer el Congreso al respecto? No, el Congreso va a esperar que el primer ministro diga algo, porque entiendo que en varias de las intervenciones de los expositores congresistas han señalado eso. Ni siquiera ha habido un mea culpa, una rectificación del Premier con el caso de Richard Swing. Entiendo que es un pago de favores. Y los políticos no estamos para pagar favores a los que nos ayudaron en la campaña. Yo creo que el político debe, de alguna manera, una vez que sale electo, aplicar el principio de ingratitud. Y el principio de ingratitud no es otra cosa de que si algunas personas me ayudaron en la campaña o me eligieron, no por eso yo les voy a devolver los favores de manera ilegal, de manera inconstitucional. El gobierno falla. Vaya a saber qué favores el gobierno le deberá, o el presidente Vizcarra, tan allegado a Richard Swing, favores a este personaje, además de dudosa reputación, y creo que es una falta de respeto a la población, y la soberbia con la que ha enfrentado el primer ministro el día de hoy su posición, la falta de realismo, la utopía, a pensar que hay una especie, pues, de indiferencia con la crítica que hace la opinión pública a diversas cosas del gobierno. O sea, yo no dudo que el gobierno tenga las mejores intenciones. Y estamos cansados, Anaís, de que el gobierno, en cada intervención del presidente Vizcarra, primero le eche la culpa a la población, ¿no es cierto? Cuando no se da cuenta que el 70% es informal y vive el día a día. Hay un tema no de necedad, sino de necesidad de la gente. En segundo lugar, que siempre hable de esfuerzos. Es decir, repite de manera programática y seguramente como imagen, me imagino que el asesor del presidente Vizcarra, el señor Maximiliano Aguiar, le ha recomendado que diga 15, 20 veces en una hora la palabra esfuerzo, esfuerzo. Nos estamos esforzando. El país, la población, no solo necesita esfuerzos, necesita resultados. ¿No es cierto? Entonces, cuando el presidente de la República habla de la meseta, que llegamos al tope, que estamos descendiendo en la infección o la pandemia, las cifras lo contradicen. Las cifras dicen exactamente lo contrario, que somos el país por millón más infectado del mundo.
¿no es cierto? Porque no nos podemos comparar pues a la población que tiene China o Estados Unidos o Brasil, que nos llevan la delantera. Pero aún así, somos el país número 11 de infección y de muertos de 194. Somos la ciudad, la de Lima, la más infectada y la más peligrosa según la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud. El país más riesgoso, la ciudad de Lima, la más riesgosa después de Manaos y Guayaquil. Entonces, con una cuarentena estricta. Entonces, el presidente Vizcarra, con todo respeto, no le puede faltar, digamos, no le puede faltar respeto a la población mintiéndole, diciéndole que hemos llegado a la meseta, cuando las cifras y la curva está en ascenso, donde cada día mueren ya no 100 personas, sino 200, cuando ya nos infectan 1.000 personas cada día, sino 6.200, como el día de ayer. Entonces, ¿de qué meseta estamos hablando? Es obvio que hay un fracaso en esta política de gobierno contra el COVID, habiendo habido la cuarentena más terrible de América Latina. Es un poco contradictorio. El Perú fue uno de los primeros países en Latinoamérica en haber entrado en cuarentena y posiblemente podemos ser uno de los últimos en salir de la cuarentena como vamos. No sé si usted recordará, en los últimos días en El Comercio salió un estudio de la Universidad de Washington diciendo que posiblemente en agosto vamos a llegar a más de 20.000 muertos. Mira, y eso es el registro oficial, porque evidentemente hay un subregistro que hasta New York Times, Washington Post están hablando, ¿no? Incluso la agencia esta IDL también señaló que había un subregistro, ¿no? Y que el gobierno no reconocía. Entonces están escondiendo cifras. Como están escondiendo cifras también de infectados. Por eso digo, así incluyamos las cifras oficiales, somos el peor, junto con Brasil, el peor país de América Latina en cuanto a infecciones y muertes. Fíjate que, por ejemplo, Argentina tiene 13.000 infectados en 72 días de cuarentena. Nosotros tenemos 6.200 en un día. O sea que en 2 o 3 días ya tenemos la cifra de infectados que tiene la República Argentina con 20 millones más de habitantes que el Perú. Entonces algo no está funcionando. Entonces el presidente Vizcarra no puede mentir a la gente, como tampoco le puede mentir a la gente el premier Ceballos. O sea, en su exposición pareciera que estamos pues en Zúrich, en Ginebra, ¿no es cierto?, en alguna ciudad importante de Suiza, en Berna, etcétera. Entonces creo yo de que debemos sincerar las cifras, debemos sincerar el mensaje y debemos reconocer los errores y debemos cambiar de rumbo, porque si no nos está ganando la cuestión de confianza. Ya para terminar la entrevista, usted es el presidente de la Comisión de Constitución. El premier Ceballos nos ha dicho en su exposición que durante el interregno han habido 70 decretos de urgencia, aproximadamente en diversas materias. ¿Cómo va a trabajar la Comisión de Constitución para la revisión de estos decretos, toda vez de que ya la Comisión Permanente ya ha dejado un estudio previo? Y además, dado que hay decretos de urgencia que están siendo cuestionados por la sociedad civil, y les voy a dar dos decretos de urgencia: el decreto del 014 del 2020 sobre la negociación colectiva y el 16 sobre materia de recursos humanos en el sector público. Ese trabajo, ¿ya lo tienen trabajando ya la Comisión de Constitución? Gracias, Anaís, por la pregunta, porque en primer lugar esas demandas, esas críticas, esas protestas nos llovieron apenas fuimos electos como congresistas de la República hace un par de meses, hace 3 meses, justo cuando nos habían entregado las credenciales para el Parlamento, ¿no? De una serie de gremios, médicos, enfermeros, que tienen que ver con negociación colectiva o temas de sindicatos, por además ser normas inconstitucionales, ¿no? Más allá de inefectivas, ¿no? Y por eso que nosotros, entre otras más que hay, por supuesto, no solo son estas las únicas. Y dicho sea de paso, y es lo que te quiero decir, que apenas nosotros instalamos la Comisión de Constitución hace un mes, instalamos también a las pocas semanas un grupo de trabajo que se llama Revisión de Decretos de Urgencia y Revisión de Decretos Legislativos, por las leyes autoritativas que se les dio al Ejecutivo, facultades legislativas delegadas, apenas nos instalamos. Entonces, ese grupo de trabajo que preside el congresista Gino Costa, del Partido Morado, se va a encargar justamente de analizar estos decretos de urgencia, ¿no? Y lo remitirán a la comisión, al Pleno de la Comisión de Constitución, me imagino que en un mes más, y nosotros informaremos en su debida oportunidad al Pleno del Congreso para que tomen las medidas pertinentes.
Si hubiese el día de hoy cuestión de confianza a favor, es decir, que el Congreso de la República le diese una cuestión de confianza a favor del Ejecutivo, a favor del Premier y del Gabinete, en el artículo 135 que habla del interregno parlamentario en la que se aprobaron 69 o 70 decretos de urgencia, eso no quiere decir de que existan y que no se puedan revisar o modificar o derogar decretos de urgencia que han sido inconstitucionales. Son cosas muy distintas, ¿no? Perfecto. Muy amable, Gracias, congresista. encantadísimo, por favor.